doy la bienvenida. Este seminario que ya afortunadamente ha sobrevivido buena parte del año, esta vez lo vamos a tener gracias a que el doctor Fabio García ha amablemente aceptado compartir con nosotros. Es un seminario, les recuerdo, en el cual estamos tratando de relacionar lo que ya obviamente está relacionado, pero desde un punto de vista pues explicativo de las neurociencias y la salud. Hoy creo yo que es un gran seminario, sin minimizar los anteriores, pero que aborda un tema que es muy importante y que frecuentemente en la clínica no se toma en cuenta. Y es, ¿cuál es el impacto de tener un buen dormir? No solamente en el curso que tome una adicción a sustancias o su rehabilitación, sino también en muchas otras enfermedades. Es decir, los que estudiamos el sueño desde hace tantísimos años nos hemos aprendido pues el moto que dice que el sueño es un tercio de nuestra vida, ¿verdad? Que una persona que ha vivido 75 años ha dormido 25 años. Por lo tanto, no es posible ignorarlo en el sentido del impacto que tenga en nuestra vida despierta, en nuestra vida alerta. Así es de que evidentemente nos intriga y nos llama la atención qué pasa con el sueño si una persona consume sustancias, o qué pasa con el sueño de una persona que no consume sustancias y que potencialmente va a consumir sustancias. ¿Tiene algo que ver el sueño? ¿Tiene algo que ver con insisto, la instalación y la permanencia de una adicción? Tengo que admitir que no lo sabemos al 100, como muchas cosas no sabemos acerca de las adicciones y propiamente en este caso del sueño. Pero hoy vamos a escuchar al doctor Fabio García, que él dirige el Laboratorio de Biología del Sueño y que está en el Departamento de Biomedicina del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Doctor Fabio obtuvo su doctorado bajo la tutoría del doctor René Drucker-Colin y tuve la oportunidad de estar también un poquito lateralmente observando su trabajo y ese trabajo doctoral que hizo para demostrar que las actividades de la vigilia impactan al sueño, ¿verdad? Creo yo que de ahí ya el doctor Fabio García se da cuenta entonces que cualquier cosa que hagamos, si comemos ciertos alimentos, si hacemos un ejercicio de más o algo, ya se está dando cuenta que pues entonces afectaba el sueño. El doctor Fabio García continuó su entrenamiento con la guía el doctor Jimmy Kruger en Estados Unidos. Y bueno, ha tenido pues un gran entrenamiento en cuanto al conocimiento del sueño, pero no solamente de ello, sino del impacto que tiene la vigilia sobre el sueño. Y de unos años para acá se ha dedicado a investigar el impacto que en un momento dado pueden tener las sustancias de abuso sobre el sueño y viceversa. El sueño, sus características, cómo puede vulnerar a una persona para que se vuelva adicto a sustancias. El doctor Fabio García ha publicado diversos artículos y pertenece a lo que en México le llamamos el Sistema Nacional de Investigadores. Así que tiene una amplia experiencia, un gran entrenamiento y un gran conocimiento que hoy está dispuesto a compartir con nosotros. Fabio, muchísimas gracias por aceptar
por estar con nosotros. Y pues ya no diré más, te cedo la palabra. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Oscar, y buenos días a todos en el lugar donde se encuentren. Les saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el sureste de la República Mexicana. Para mí es un gusto compartir esta mañana y gracias por la invitación al laboratorio de cannabinoides, ¿no?, de la Facultad de Medicina de la UNAM, para que esta mañana podamos platicar, como ya mencionaba Oscar, acerca del papel que tiene el sueño en desarrollar o favorecer conductas nocivas como es la adicción. De tal manera que les voy a platicar un poco primero acerca de lo que es el sueño propiamente, para estar en contexto, ¿no?, así rápidamente, para después entrar en la cuestión de cómo es algunas de las funciones del sueño y cómo la falta de sueño altera algunas de estas funciones y particularmente favorece, como se ha demostrado y hemos estado trabajando, el consumo de ciertas sustancias. De tal manera que vamos a entrar en la cuestión de definir un poco qué es el sueño. Y el sueño, pues, es un fenómeno biológico que está presente prácticamente en todos los mamíferos, ¿sí?, incluyendo los humanos, obviamente, pero está presente en todos los vertebrados. Pero los mamíferos son un grupo de organismos, bueno, de particular interés, porque el sueño no solamente se caracteriza por esta cuestión de manifestación conductual bastante evidente, en donde hay un estado de inmovilidad, donde están los párpados o los ojos cerrados, donde tenemos la particularidad de dormir y de podernos despertar de manera espontánea, ¿no? Es decir, el sueño es un estado reversible y que alterna con la fase de la vigilia. Conductualmente, pues es fácil, digamos, yo puedo observar la conducta de un mamífero y puedo saber que está dormido por la observación conductual. Sin embargo, el sueño no solamente es ese estado conductual, sino que además el cerebro, que es el órgano responsable de la inducción, mantenimiento del sueño, manifiesta diferente tipo de actividad eléctrica. Y eso lo hace un estado de la conducta o un estado de la conciencia, como dicen algunos, bastante interesante. Si yo registro la actividad electroencefalográfica durante la vigilia, tengo este patrón típico, ¿no?, de ondas rápidas y de bajo voltaje, pero si registro la actividad cortical durante la fase de sueño que se denomina no REM, veo que la actividad cortical se enlentece, es decir, las frecuencias se reducen y aumenta el voltaje de las ondas. Si yo comparo este trazo de vigilia con este trazo de sueño, pues veo que realmente son completamente distintos. El cerebro genera diferentes actividad eléctrica dependiendo de la fase. Pero aunado a esto, hay una segunda fase que se denomina de sueño REM o de sueño MOR en español, que es la fase de movimientos oculares rápidos, porque aquí cuando registro la actividad ocular, los ojos se mueven durante esa fase, pero la actividad cortical, si ustedes se aprecian, se parece o es semejante a la que se manifiesta durante la vigilia. Y eso, bueno, lo ha convertido en una fase muy interesante de estudio, porque en apariencia, y como lo definió un estudioso del sueño, Michel Jouvet, la fase de sueño REM o la fase de sueño MOR es tener un cerebro despierto en un cuerpo dormido. De tal manera que, en general, el sueño, pues es un estado muy complejo donde la actividad cerebral cambia. Tengo la fase de la vigilia, la fase del no REM o la fase de sin movimientos oculares, hay ausencia de movimientos oculares, y la fase de movimientos oculares rápidos, donde la actividad cortical es semejante a la fase de la vigilia. Sumado a esto, durante la fase REM, la actividad de los músculos o el tono muscular se mantiene inhibido. Y esto hace que durante el sueño REM estemos inmovilizados o paralizados. Se ha sugerido que esto ocurre justo para que un evento que ocurre durante el sueño REM es que se producen las ensoñaciones o los sueños. Y la atonía muscular ocurre justamente, o se sugiere que ocurre, para que no actuemos los sueños, es decir, a los sueños no generemos movimientos o conductas asociadas al sueño, y para protegernos, pues ocurre la atonía muscular. Y atrás de estas características electrofisiológicas que se manifiestan durante el sueño, pues obviamente hay áreas cerebrales específicas y neurotransmisores específicos que participan en cada una de estas fases. En general, entonces, el sueño no solamente es una conducta que puede ser visualizada,
sino que es un fenómeno biológico mucho más complejo que involucra cambios en la actividad cerebral y en una serie de parámetros de la fisiología mientras estamos dormidos. En los humanos se puede registrar el sueño electrofisiológico monitoreando estos tres elementos que les acabo de comentar, la actividad cortical, la actividad de los músculos y el movimiento de los ojos. Y cuando yo hago un registro de varias horas o hago un registro en la noche, que es cuando dormimos los humanos, que por lo general es de 8 horas, puedo obtener los valores de sueño que se presentan durante esas 8 horas, tanto de no REM, de REM, y las vigilias que pudieran manifestarse durante esa noche de registro. Con esa información yo puedo construir esto que ustedes ven aquí, que se denomina hipnograma, que es la representación gráfica del patrón de sueño a lo largo de 8 horas de registro, donde se representan las transiciones de vigilia, el sueño REM y el sueño no REM, que en los humanos se divide en etapa N1, N2 y N3. Como pueden ustedes ver, este es un hipnograma típico, lo voy a llamar así, hipotético, digamos, ideal, de las transiciones que durante la noche ocurren de un sueño, digamos, el N1 es un sueño ligero, el N2 es un poco más profundo y la fase N3 es la fase de sueño más profunda, también denominada sueño delta. Los rectángulos aquí que están en rojo representan los periodos de sueño REM y los puntos más arriba representan pequeños despertares o periodos de vigilia. Si se dan cuenta, pues el sueño es muy consolidado, hay fases de sueño profundo que alternan con periodos de sueño REM a lo largo de la noche y ocasionalmente ocurren pequeños despertares. Ese es un patrón de sueño típico. Y a ese patrón se le pueden determinar diferentes parámetros. Uno de ellos es el que se denomina calidad de sueño. Y la calidad de sueño está representada por los tiempos o los porcentajes en que la persona o el sujeto transita en sueño no REM y REM, ¿sí? Está representado por cuánto tiempo tardo en dormirme, es decir, una vez que llego a la cama, cuánto tiempo tardo en dormirme. Entre más corta sea esa latencia, es mucho mejor la calidad de ese sueño. Cuánto tiempo tardo en manifestar mi primer periodo de sueño REM. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada vez que aparece un periodo de sueño REM, se consolida un ciclo de sueño. Es decir, este sujeto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos de sueño a lo largo de una noche. Entonces, entre más pronto la persona entre a sueño REM, pues más pronto habrá completado su primer ciclo de sueño. También está determinado por el número de despertares a lo largo de la noche. Es de esperarse que una persona que tiene un sueño de buena calidad, un sueño sano, pues no se despierte durante la noche, sino que su sueño sea continuo y este sueño no esté fragmentado. Y un parámetro muy importante, pues es lo que se denomina como el slow wave activity, las ondas lentas, es decir, qué tan grandes son las espigas durante la fase N3, características de esa fase, y que representan, pues digamos, una fase de sueño profundo y se ha sugerido que es una fase de restauración. De tal manera que estos elementos, pues determinan la calidad de sueño de una persona cada noche. Cuando estos cambios en la calidad de sueño se modifican de manera negativa, pues pueden ocurrir cosas drásticas de las cuales vamos a platicar. Y es que en general el sueño, pues se le han atribuido muchísimas funciones. Yo pienso que es uno de los fenómenos biológicos más interesantes dentro de la naturaleza, de lo cual conocemos mucho, pero también muy poco, sobre todo acerca de la función. Dentro de las cuales se destacan, bueno, está la consolidación del aprendizaje y la memoria. El sueño facilita y ayuda a que esto ocurra. El sueño permite que se limpie el cerebro de los residuos acumulados durante la vigilia. Este es un hallazgo muy reciente, en donde se ha demostrado que todas las proteínas y sustancias que se producen derivadas del trabajo neuronal tienen que ser limpiadas literalmente, lavado el cerebro durante el sueño. Y esto ocurre mientras estamos dormidos. Por ejemplo, la falta de sueño o la privación de sueño hace que estas moléculas tóxicas se acumulen en el cerebro y potencialmente facilitan o se convierten en un factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Otra función del sueño, pues, es que permite el fortalecimiento del sistema inmune. Esta fue prácticamente de las primeras en las cuales el sueño se asoció. Se sabe que favorece el fortalecimiento de células del sistema inmune como los linfocitos, ¿no?
los cuales se producen, ¿no?, de manera abundante durante la fase de sueño. También se ha sugerido que tiene mecanismos antioxidantes, ¿no? Es decir, cuando nos dormimos, los mecanismos celulares de regulación de radicales libres favorecen y neutralizan a las moléculas que generan daño celular, a las neuronas particularmente, entonces se sugiere que tiene un papel antioxidante, y también se ha sugerido que el sueño ayuda a la restauración celular y metabólica. De tal manera que, bueno, estas son algunas de las funciones a las cuales se le ha atribuido el sueño. De tal manera que, bueno, son funciones muy particulares y que si lo pensamos, pues el sueño es muy importante para mantener un estado óptimo de salud. De tal manera que cuando ocurren alteraciones en el sueño, muchas de estas funciones que les acabo de decir se van a ver alteradas. ¿Sí? Entonces, estas alteraciones en el sueño pues van a reducir prácticamente la calidad de sueño. Aquí en esta diapositiva yo quiero que pongan atención en el rinograma que está en el recuadro rojo, porque muestran el trazo del patrón de sueño de un paciente que tiene uno de los desórdenes de sueño más comunes en la población, que es el insomnio, que es esa incapacidad de conciliar el sueño o esa incapacidad de tener un sueño suficiente cada noche. Ustedes pueden ver, y si lo comparan con el rinograma del paciente o del sujeto sano, pues se puede ver que hay un número importante de despertares. Eso hace que el sueño de ese paciente se fragmente. Entonces hay una fragmentación de sueño. Ya no hay continuidad en las fases de sueño. Se reduce, si ustedes ven, drásticamente el tiempo en que el paciente permanece en sueño profundo en la fase N3, lo cual le quita el poder restaurativo al sueño de esa persona. Y obviamente a la mañana siguiente la conducta de este paciente va a ser muy distinta porque su sueño durante esa noche ha sido de mala calidad. Y esa mala calidad, si es recurrente, si se repite de manera crónica y se lleva a un desorden de sueño, pues van a tener afectaciones importantes en la salud de esa persona. ¿Y cuáles son las que se han reportado ante la reducción de la mala calidad de sueño? Bueno, hay una gran información acerca de cómo la reducción de horas de sueño genera desórdenes metabólicos. La falta de horas de sueño adecuadas se traduce, por ejemplo, en un factor de riesgo importante para ser hipertenso, para desarrollar síndrome metabólico, genera desórdenes cardiovasculares, alteraciones en la memoria, hay una reducción de la atención y en general alteraciones neurológicas, todas ellas derivadas de la mala calidad de sueño, la cual se puede mantener de forma recurrente y crónica en muchos pacientes que transitan con desórdenes del sueño. Pero particularmente si pensamos en el insomnio, que es el ejemplo que voy a utilizar para explicar lo que les voy a platicar más adelante, pues es donde se ve más evidente que la reducción de horas de sueño es muy significativa y hay un incremento recurrente de despertares. Ya hace algunos años se ha visto que también la reducción de horas de sueño favorece el consumo de drogas. Y es justamente en este punto donde nos vamos a centrar en la plática del día. Hay tres evidencias que yo rescato que son muy importantes para ver cómo es que la reducción de horas de sueño favorece el consumo de sustancias y particularmente nos vamos a enfocar en los pacientes que tienen insomnio, que son la población que más ha sido estudiada y su relación con el consumo de drogas, pero particularmente con el consumo de alcohol. Entonces, el primer punto a mencionar es que individuos que tienen insomnio tienen una alta preferencia por bebidas con alcohol, comparadas con las bebidas no alcohólicas. Si yo a un paciente en un laboratorio le doy a elegir una bebida que tiene alcohol y una bebida que no tiene, el paciente con insomnio va a preferir la bebida que tiene alcohol. Ya eso nos dice que el insomnio está generando cierta preferencia por las bebidas que tienen alcohol. Estudios retrospectivos muestran que pacientes con dependencia de alcohol y que tienen insomnio, ¿sí?, utilizan el alcohol para aminorar los síntomas del insomnio.
Ustedes saben que el alcohol pues produce un efecto sedativo, ayuda a dormir a los pacientes, y entonces los pacientes con insomnio recurren al consumo de alcohol para minorar su insomnio. Y el tercer punto es que estudios prospectivos muestran que pacientes que son dependientes de alcohol y que están bajo tratamiento, ¿no?, médico para desintoxicarse, ¿no?, pero si tienen si tienen desórdenes de sueño, estos pacientes van a tener un alto riesgo de recaer durante el tratamiento, comparado con aquellos pacientes que están bajo tratamiento y que no manifiestan desórdenes de sueño. Particularmente estoy hablando del insomnio. Es decir, si el paciente duerme adecuadamente y está en tratamiento, su factor de riesgo de recaída se reduce drásticamente comparado con aquellos en donde la manifestación de desórdenes de sueño es evidente, tienen mayor probabilidad de recaída. De tal forma que entonces estos tres elementos nos están diciendo que hay una relación muy estrecha entre la reducción de horas de sueño con el consumo de alcohol, ¿sí? Aquí en este estudio, por ejemplo, del 2019, se puede ver tres condiciones de la alteración de sueño o tres condiciones de incremento del tiempo de vigilia que se debe a una reducción de horas de sueño. Entonces, por ejemplo, aquí en una población de pacientes se ve el coeficiente de correlación, ¿sí?, entre el craving, ¿no?, por el alcohol y los síntomas de insomnio. Entonces, aquí en la primera línea ustedes pueden observar que hay una correlación positiva o significativa en aquellos pacientes que tienen dificultad para dormir. Es decir, aquellos que no duermen tienen mayor probabilidad o correlación de tener craving por el alcohol, cosa que no ocurre en otro grupo de pacientes donde hay una dificultad para permanecer dormido. Ahí es diferente el efecto y no ocurre en aquellos que se levantan o se despiertan antes o más temprano. Eso quiere decir que el no dormir, es decir, no poder iniciar o mantener el sueño, favorece el craving por el alcohol en pacientes alcohólicos. De tal forma que esto ya está diciendo que efectivamente esta relación entre insomnio o reducción de horas de sueño y consumo de alcohol es muy estrecha. De tal forma que en este esquema lo que les muestro es que los pacientes con insomnio tienen una alta preferencia por el consumo de alcohol, ¿sí? Pero los pacientes adictos y particularmente los pacientes alcohólicos que están bajo tratamiento médico, cuando manifiestan problemas de sueño o se reduce la cantidad de sueño, se favorece el riesgo de recaída, ¿sí? De tal manera que la manifestación de recaída es consecuencia de una reducción de las horas de sueño. Los pacientes, por ejemplo, por lo tanto, que tienen estas recaídas, pues favorecen el consumo de alcohol. En ambas condiciones, los pacientes insomnes y los pacientes bajo tratamiento con problemas de sueño tienen en común una alteración o una reducción en las horas de sueño. De tal forma que esta reducción de las horas de sueño nos hace a nosotros pensar que efectivamente el sueño está haciendo algo para evitar que el paciente prefiera el consumo de alcohol particularmente, y que la reducción de horas de sueño también le hace algo al cerebro para favorecer el consumo de las sustancias. Y bajo este esquema nosotros pues hicimos una revisión, ¿no?, reciente que se publicó hace 2 semanas, las cuales les puedo compartir, donde nos pusimos a averiguar cuántos trabajos habían publicado, ¿no?, en los últimos años acerca en animales, entonces en modelos animales, de ver el efecto de diferentes esquemas de restricción de sueño o de privación de sueño sobre el consumo de ciertas sustancias, particularmente drogas, ¿no?, de diferente naturaleza o incluso de alimento, ¿no?, que como saben, pues también se han sido considerado una potencial adicción. De tal forma que, bueno, hay una serie de trabajos muy interesantes desde los años 70 que han mostrado que la restricción de privación total de sueño, la restricción de sueño REM, la fragmentación del sueño en modelos animales, favorece la manifestación y el consumo de ciertas conductas que reflejan un poco el problema de la adicción, ¿sí? De tal forma que nosotros, en este sentido, y con esta pregunta de saber, bueno, si la restricción del sueño
o la reducción de horas de sueño está favoreciendo el consumo de ciertas sustancias, pero no se sabe cómo lo está haciendo, ¿no? ¿Qué le está pasando, por ejemplo, al sistema de la recompensa particularmente, del cual vamos a platicar, durante el sueño? ¿Qué está ocurriendo en ese sistema de la recompensa que el sueño le esté haciendo que pudiera estar favoreciendo el consumo de estas sustancias? Entonces, en un estudio muy reciente del grupo de la doctora Carolina Escobar, de ahí de la Facultad de Medicina de la UNAM, en este estudio ellos hicieron un esquema en animales, en ratas, de este que le llaman turnos rotatorios, digamos, trabajo forzado durante la noche, ¿no? Un poco semejando esta situación pensando en los humanos. Entonces colocan a sus ratas en estos tambores que giran durante 8 horas durante la fase de descanso de la rata, que es la fase de luz, ¿no? Acuérdense que los roedores tienen el ciclo invertido con respecto a nosotros, duermen durante el día y están despiertos durante la noche. Se forzaron durante 4 semanas a estar despiertos durante 8 horas, ¿no? Y después las expusieron al alcohol. Y lo que encontraron es lo que se ve aquí, que son las líneas más que están aquí arriba señalando. Los animales a lo largo de 12 días se ve que el consumo de alcohol se incrementa significativamente comparado con los animales que no fueron forzados a estos turnos rotatorios, ¿no? El consumo de agua no cambia, ¿no? Y se ve que la población o el porcentaje de animales que prefieren consumir más alcohol se localiza justamente en el grupo de los turnos rotatorios, ¿no? En esos grupos que se forzaban a mantenerse despiertos cuando en teoría no les correspondía estar despiertos, ¿no? De tal manera que el trabajo forzado o el mantenerse despierto en el tiempo que no le corresponde biológicamente al roedor favorece el consumo de alcohol, ¿sí? Y esto nos llevó entonces a desarrollar nuestro primer experimento, ¿no? Entonces este es un trabajo que publicamos el año pasado, ¿no? En donde evaluamos cómo es que en un esquema en roedores, que ahorita les voy a platicar en qué consistió, que es restricción crónica de sueño, favorece el consumo de alcohol, pero además exploramos qué estaba ocurriendo con la expresión de un marcador muy importante que se llama delta FOSB. Les voy a hablar un poquito entonces para poner en contexto este trabajo, pues del sistema de la recompensa que les estaba comentando. Prácticamente, como ustedes ya deben saber, pues, está integrado por 3 regiones fundamentales: el área ventral tegmental, el núcleo accumbens en sus 2 porciones, shell y core, y la corteza prefrontal. Esta comunicación que existe en este sistema de la recompensa, pues ha sido estudiada y caracterizada a nivel celular, molecular, neuroquímico. Se conocen las proyecciones prácticamente y las interacciones de estas regiones cerebrales con el resto del cerebro, ¿no? Este sistema de la recompensa no ha sido explorado del todo en las cuestiones que tienen que ver con el sueño. Ha sido como separado en este sentido. O sea, ahorita les voy a demostrar que este sistema de la recompensa potencialmente podría ser afectado por el sueño o por la falta de sueño particularmente, y eso llevarnos potencialmente al desarrollo de una adicción. Uno de los marcadores que más se ha utilizado para evaluar los cambios moleculares en el sistema de la recompensa cuando los modelos experimentales animales se someten a protocolos de consumo de drogas, es este factor que se denomina delta FOSB. Delta FOSB es un gen que traduce la proteína FOS, delta FOSB, y que se expresa, es de la familia de los protoncogenes, de la familia de FOS, ¿no? Y que tiene una expresión temprana, como toda esta familia de genes. A diferencia de CFOS, que es el que más se utiliza como marcador de actividad neuronal, esta proteína, ¿no?, una vez expresada, tiene la capacidad de ser muy estable en las células e irse acumulando progresivamente a lo largo del tiempo. Entre más recurrente es el estímulo, como se ve aquí abajo, a lo largo de los días, como se ven aquí las flechas, se va acumulando progresivamente la proteína en las células, debido a la alta estabilidad que tiene. Cuando medimos la expresión, vemos aquí comparada, por ejemplo, que el tratamiento crónico, ¿no?, de los animales a un estímulo, que en este caso es el consumo de una sustancia adictiva, favorece una expresión mucho más elevada, ¿no?, comparado con, obviamente, con el control
o con un estímulo agudo de 1 hora o de 2 horas, donde sí hay expresión, pero la expresión es mayor cuando el estímulo es crónico. Y esto se debe a que delta FOSB se acumula progresivamente en las neuronas. Entre más se repite el estímulo, más acumulación hay de esta proteína. Y particularmente esta proteína se expresa en el circuito de la recompensa, en el área ventral tegmental, en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Hay toda una línea de investigación desarrollada por Nestler, quien descubrió que esta proteína se asocia a los procesos adictivos y ha sugerido que potencialmente puede ser un switch que detone cambios moleculares en las neuronas que lleven al desarrollo de la adicción. De tal manera que, conociendo esto de delta FOS, pues decidimos evaluar si en un esquema de restricción crónica de sueño hay expresión de delta FOS y si estos animales además tienen cierta preferencia por el consumo de alcohol. Entonces, en un poco más acerca de delta FOS, bueno, aquí tenemos todas las regiones del cerebro donde hay expresión de delta FOS de manera significativa. A mayor número de cruces, mayor expresión de la proteína, pero está asociado a diferentes tipos de drogas. Tenemos a la cocaína, a la morfina, al delta 9 tetrahidrocannabinol y al etanol como las más representativas. Y se puede ver que, bueno, prácticamente en muchas regiones del cerebro hay esta expresión importante de delta FOS, rescatando entre ellas pues las que son parte del circuito de la recompensa, como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens en sus dos porciones, core y shell, donde hay, y el BTA, donde si se dan cuenta solamente la cocaína en este reporte hay una expresión importante de este marcador. En la amígdala, ¿no? Hay una expresión muy, muy importante de este delta FOS. Aquí ustedes pueden ver unas microfotografías donde se ve un animal control, un animal que consumió alcohol. Los puntos negros que ustedes ven son células positivas o neuronas positivas a delta FOSB con morfina y con cocaína. Entonces, las tres sustancias, las tres drogas, producen una expresión muy importante de este marcador, de tal manera que, bueno, ha sido utilizado para evaluar el efecto del consumo de estas sustancias en ciertas regiones del cerebro, sobre todo porque tiene una acumulación a lo largo de los días cuando el estímulo es crónico, una condición necesaria cuando se evalúa la adicción. Disculpa, Fabio, Sí. que te interrumpa, pero me perdí. ¿Cuánto tiempo había pasado o por cuánto tiempo les habían administrado la droga que fuera? Bueno, aquí son diferentes esquemas. Entonces, en estímulos simples, o sea, en agudos, la expresión es importante, pero no tan relevante en cantidad si el estímulo es crónico. Entonces, depende cuánto tiempo se administre la droga. Entonces, esa tabla resume diferentes esquemas de administración. Entonces, considerando esto, nosotros lo que hicimos fue utilizar un esquema ya muy reportado que se llama el modelo de elección libre. Esto lo hicimos con ratas macho, adultas jóvenes, ¿no? En donde el animal tenía la elección de tomar agua o de tomar alcohol. Estaba en la caja y tenía dos bebederos, uno con agua y otro con alcohol al 15%. Entrenamos al animal a lo largo de 6 semanas. Estuvo expuesto a este esquema de elección libre, ¿sí? De tal forma que tenemos un grupo donde el grupo control pues, estuvo expuesto a agua solamente durante 6 semanas. Los dos bebederos tenían agua, el animal pues, elegía el que quería. Luego tuvimos un grupo en el cual estuvo expuesto solamente al alcohol y durante las 6 semanas, que le llamamos grupo etanol. Y luego un grupo que está expuesto al agua en un bebedero y alcohol en otro bebedero, pero que además le hicimos la restricción del sueño o lo que yo denomino restricción crónica de sueño. ¿En qué consiste esta restricción crónica de sueño? En la última semana, en la 6ª semana, después de que el animal ha sido sometido a este esquema de preferencia de 2 bebederos, lo expusimos a una restricción crónica de sueño durante 4 horas. Al inicio de la fase de luz y durante 4 horas, durante 7 días consecutivos, lo restringimos de sueño de manera manual. Esta restricción se hace
observando la conducta del animal. Si vemos signos de sueño conductual, si calamos con un pequeño cepillo el lomo del animal, las vibrisas, ¿no? Entonces, y lo mantenemos despierto para que el animal esté alerta durante esas 4 horas, durante 7 días, en la última semana del esquema de preferencia a los 2 bebederos, ¿sí? Espero haber sido claro cómo fue el esquema experimental del diseño. Cuando evaluamos el consumo de alcohol en la última semana de los animales que habían sido restringidos de sueño, comparado con aquellos que no habían sido restringidos de sueño, pero que habían estado sometidos a la exposición al alcohol, encontramos lo que ven aquí en el panel A. Lo que está en rojo representa a los animales, el consumo de alcohol a lo largo de los 7 días que se llevó a cabo la restricción del sueño, comparado con los animales que estuvieron expuestos al alcohol, pero que no se restringieron de sueño. De tal forma que la restricción del sueño nos está mostrando que genera un efecto en el incremento del consumo de alcohol. Aquí es la restricción del sueño favorece que el animal consuma más alcohol, comparado con el animal que estuvo expuesto al alcohol, pero que no fue restringido de sueño, y obviamente con el control, que únicamente pues, tuvo agua, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna diferencia. Cuando evaluamos los consumos de agua en las 4 condiciones, pues no hay ninguna diferencia en ninguna de las condiciones. Cuando al final nosotros de este diseño, después de la restricción o de la 6ª semana de la exposición a los 2 bebederos, los animales pues, se sacrifican y los cerebros se procesan para medir la expresión de delta FOS. Y lo que encontramos pues, fue lo siguiente. Entonces, la restricción crónica de sueño favorece la expresión de delta FOS. Y aquí fíjense, lo que estoy diciendo es que la restricción, no le estoy atribuyendo al alcohol todavía ningún efecto sobre la expresión de delta FOS. Y esto, bueno, lo van a ver aquí en los resultados. Miren, aquí tenemos las regiones del sistema de la recompensa. En negro está la corteza infralímbica, la corteza prefrontal, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens core, el shell y el área ventral tegmental en último lugar, ¿no? En el grupo control, en el que está restringido de sueño, en el grupo que consumió solo alcohol y aquel que consumió alcohol, pero además se restringió de sueño. Es evidente visualmente que el mayor efecto sobre la expresión de la proteína es en los grupos que se privaron de sueño y que además consumieron alcohol, ¿no? Aquí se ven una fotografía representativa, ¿no? Del grupo control, la restricción del sueño en condiciones de consumo de alcohol y consumo de alcohol más restricción en el núcleo accumbens, ¿sí? Y cuando hacemos la correlación entre el número de células positivas a delta FOS y la cantidad de alcohol consumido por las ratas, vemos que hay un efecto de correlación positiva. A mayor cantidad de alcohol, mayor número de células presentes en cada una de estas regiones. Corteza, núcleo accumbens core y shell y BTA. De tal forma que podemos ver entonces que la restricción del sueño sumada a la exposición de la sustancia favorece la expresión de este marcador de adicción que es el delta FOSB. Un dato interesante de este estudio es que cuando vemos los animales con alcohol, sí hay expresión de delta FOSB, ¿sí? Cuando lo restringimos de sueño, esa expresión se duplica, lo cual nos hace a nosotros sugerir que la restricción del sueño hace un efecto sumativo, es decir, favorece aún más que la expresión de esta proteína se inicie, ¿no? Potencialmente esto querría decir que la acumulación progresiva de delta FOS inducida no solamente por el consumo del alcohol, sino por el efecto per se de la privación de sueño, podría ser vulnerable al sistema a que desarrolle la preferencia o la adicción por el alcohol. Fabio, disculpa, Sí. quisiera molestarte de nuevo. No, dime. Ahí veo que la R más potente es la de BTA. Es decir, a mayor consumo de alcohol, mayor expresión de FOSB en las células. Pero en la gráfica se ve como que está hasta abajo, es decir,
tal vez no estoy leyendo bien la gráfica, pero hay que, es decir, tal vez depende cómo contaste el número de células y por eso se ve su gráfica hasta abajo. Es que no estoy seguro que si la de hasta abajo y la de la BTA, sí es la Sí, el verde, verde ¿no? es BTA, Ujú. pero si te das cuenta, el número de células que tenemos en BTA, que prácticamente en todas las condiciones es muy poquito. Por ejemplo, en el control tenemos por abajo de 150 células positivas a BTA, pero cuando tú ves en etanol más restricción del sueño se va a 400 más o menos células, ¿no? Y eso nos está hablando de que hay un efecto muy poderoso entre el consumo de alcohol y la expresión del número de células que se expresan en esa región. Sí, sí está hacia abajo porque es el área de las que contamos que tiene menor número de células comparada con corteza o núcleo accumbens. Pero en la correlación que hicimos, el efecto más poderoso es en BTA. Gracias. Doctor, sí, Sí, hola, buenos días. buenos días. Y en esta gráfica vemos que en la restricción de sueño, cuando solo es restricción de sueño, el BTA es el más alto. Entonces, Ajá. ¿tiene que ver con eso la respuesta ahorita del doctor Prospero o nada que ver o qué significa? No, claro, y ese es un punto que voy a tocar ahorita más adelante. Justamente que en BTA, durante la restricción del sueño, se da el efecto más poderoso en la expresión de delta FOSB. Y este resultado justamente nos lleva a nosotros a proponer una hipótesis que les voy a platicar ahorita, de lo que pudiera estar ocurriendo en BTA con la expresión sostenida de delta FOSB. Pero sí, este incremento en las células de BTA durante la restricción y que se incrementa aún más con el consumo de alcohol es lo que me está dando el efecto de correlación tan fuerte en este análisis. ¿Sí contesté su pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, no a usted, gracias. Entonces, este delta FOSB es una molécula muy interesante porque se ha asociado su expresión, y acuérdense que es una acumulación crónica, y entre más tiempo esté el estímulo presente, mucho más expresión y acumulación hay de esta proteína. Y es que esta proteína, pues es obviamente una proteína que regula la expresión de otros genes. Entre estos genes que regula la expresión, tenemos a una proteína que se llama CDK5, una ciclina quinasa, ¿no? Y esta proteína, cuando está presente delta FOSB, como se ve aquí en este gel, en este western, los signos positivos indican la expresión y los signos negativos la no expresión. Cuando no está delta FOSB, CDK5 se expresa menos, ¿sí? Eso quiere decir que CDK5 es dependiente de la expresión, que para que se exprese CDK5 se requiere delta FOSB. Y es que CDK5 es una proteína que tiene que ver con la formación de espinas dendríticas. Tiene que ver con la síntesis de proteínas del citoesqueleto, la formación de espinas dendríticas, y las espinas dendríticas pues son un indicador de plasticidad estructural. Y se ha asociado a que la adicción genera cambios en la estructura de los circuitos cerebrales, cambios en la conectividad, mayor número de potenciales contactos sinápticos para fortalecer ese circuito que favorece la adicción. De tal manera que delta FOSB potencialmente podría estar favoreciendo estos cambios estructurales a través de la regulación de otras proteínas, una de ellas, SDK5, y esto llevará a fortalecer ese circuito cerebral a través de generar cambios estructurales y fortalecer la conducta adictiva. Esto potencialmente podría deberse a la falta de sueño. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Entonces, antes de pasar a ese por qué, aquí le resumimos lo que les he platicado hasta ahorita, que la restricción del sueño favorece el consumo de alcohol en ratas macho, que la restricción crónica de sueño favorece la expresión de delta FOS en el sistema cerebral de la recompensa, particularmente corteza prefrontal, núcleo accumbens en sus dos porciones, shell y core, y el área ventral tegmental. Y este resultado de este trabajo potencialmente nos lleva a sugerir que la reducción crónica de horas de sueño, es decir, la presencia continua, crónica, repetida de reducir horas de sueño cada día,
hace que el cerebro potencialmente se vuelva vulnerable al consumo de drogas. ¿De dónde sale esta inferencia? Pues de la acumulación progresiva de delta FOSB que encontramos en el circuito de la recompensa. Pensamos que esta acumulación en estas regiones potencialmente podría ser al cerebro vulnerable para el consumo, bueno, en este caso particular, de alcohol, como les acabo de mostrar. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. En uno de los puntos que resume dice que la restricción crónica de sueño favorece la expresión de delta FOSB en el sistema de recompensa. Mi pregunta es si se ha evaluado el impacto que podría tener en otros reforzadores que no sean drogas de abuso como comida, interacción sexual. Sí, ahorita les voy a hablar un poco Sí. de la comida. Y en la comida tenemos una cosa bien interesante. Gracias. Sí, no a ti, gracias. Yo les decía, y aquí rescato, y justamente tiene que ver con la pregunta, porque delta FOS se incrementa sustancialmente por la restricción crónica de sueño en el área ventral tegmental. Y aquí lo señalo, que es la pregunta también que me hacían hace rato, ¿no? BTA en los grupos de restricción de sueño tiene una expresión muy importante de delta FOS, ¿sí? Y BTA es como el core, el centro de acción que va a activar a núcleo accumbens y a corteza prefrontal y a otra parte del sistema de la recompensa, ¿no? Ese efecto de expresión de delta FOS sostenido en BTA se potencia, yo decía que había un efecto sinérgico, cuando los animales se restringen de sueño. Es decir, la restricción del sueño, ¿sí?, está sumado al consumo de alcohol, potencia el número de células que expresan delta FOSB en esta región. Hay un efecto sinérgico. Pero la sola restricción del sueño favorece delta FOSB en esta región, ¿no? Esto quiere decir que entonces BTA para nosotros se está volviendo un punto importante donde potencialmente la falta de sueño o la restricción crónica del sueño pudiera tener su efecto. Fabio, perdón. Sí. Hay significancia, una diferencia significativa entre sueño solo y sueño, bueno, perdón, restricción, ¿verdad? Ajá, restricción. Sueño solo y más etanol en este BTA, o sea, es marcado como C y como B, no sé si eso Sí, está señalado. las letras diferentes marcan diferencias significativas. Entonces sí, hay un efecto comparado con el solo consumo de alcohol. Qué bueno que lo señalas, Oscar. Si te das cuenta, el animal que consume alcohol, solo alcohol, sin estar restringido a ningún otro estímulo, tiene un menor número de células positivas en BTA. El mayor efecto se produce cuando hay restricción de sueño sobre BTA. Pero que preguntaba si solo comparando solo restricción de sueño más restricción de sueño y etanol, si ahí hay diferencia significativa. Sí, claro, sí, son completamente diferentes. Gracias. Por eso decía que la restricción genera un efecto sinérgico al consumo del alcohol, ¿no? Perdón, Fabio, y nada más para ver si entendí bien. ¿En etanol también es diferente significativamente con respecto a solo restricción de sueño? Así es. Ok, perfecto, gracias. Así es. Y entonces les comentaba que entonces BTA se vuelve para nosotros un punto importante en este potencial circuito, el cual pudiera ser afectado por la restricción de horas de sueño o por la reducción de sueño en general, ¿no? Entonces, pues BTA es un área muy compleja en las interacciones que tiene con el resto de las regiones del cerebro, pues tiene entradas y salidas de diferentes regiones, pero una de ellas es que tiene vías, ¿no?, proyecciones del hipotálamo lateral y particularmente de las células oretsinérgicas. Las orexinas, como deben saber, pues son unos neuropéptidos que se producen en neuronas del hipotálamo lateral que tienen que ver con el mantenimiento de la vigilia, ¿no? Ahí pues su descubrimiento con la ingesta del consumo de alimento, ¿no? Fue su segundo hallazgo, ¿no? Y están relacionadas directamente con el mantenimiento del despertar. Prácticamente nos mantenemos despiertos en buena parte por la acción y la liberación y el efecto que tienen las orexinas sobre el sistema de alertamiento. Y el hipotálamo lateral en ese sentido pues juega un papel muy importante. Pero se ha descrito que las proyecciones de estas células oretsinérgicas también llegan a BTA, ¿no? Y pues BTA ya estamos hablando, pues que BTA es una región crucial o el corazón del sistema de la recompensa,
que la restricción del sueño favorece la expresión de este marcador de adicción, que es delta FOSB, en esta parte del cerebro. Y la pregunta es, ¿quién lleva a la activación sostenida de las neuronas del BTA para que esta expresión de delta FOS pudiera ser acumulativa, digamos, en este sentido, por el consumo de la sustancia? Entonces, nosotros, considerando que las orexinas tienen un papel muy importante en el mantenimiento de la vigilia, pues también, y no sorpresa, que las orexinas tienen un papel muy importante en el consumo de drogas, ¿no? Aquí hay un experimento muy, digamos, clásico, ¿no? De hace algunos años, donde demostraron que en animales con la autoadministración de cocaína, aquí se ve en el panel A, que es la que quiero que pongan atención, cada línea horizontal representa un día del experimento, las líneas verticales representan los puntos en que el animal se autoadministra cocaína durante el ciclo luz-oscuridad, ¿no? Y lo que vemos, pues, es que el animal, bueno, aquí se ve los puntos recurrentes de administración de la cocaína, que es un animal que está condicionado al estímulo, ¿no? Pero cuando yo le administro a ese animal un antagonista para orexina, ¿no? Que es la flecha negra que está aquí representada, el antagonista es el SB 334687, ¿no? Cuando yo administro el antagonista, inmediatamente el animal deja de autoadministrarse cocaína. Se ve que ya no hay estas líneas verticales el resto del día. Hay un efecto largo, ¿no?, del antagonista sobre el bloqueo de la autoadministración. Se reaparece pues días después, ¿no? El agonista pues ya ha sido limpiado del sistema. Esto sugiere entonces, o sugirió muy fuerte en ese momento, y hoy hay muchísimos trabajos que han mostrado que el bloqueo de receptores para las orexinas bloquean el consumo de ciertas sustancias. Aquí particularmente pues les estoy hablando de la cocaína, y se ve que hay un efecto dosis dependiente. A mayor administración del antagonista de orexinas, una reducción en el número de inyecciones de cocaína que los animales se hacen, ¿no?, o se autoadministran. Y esto obviamente pues sugiere que las orexinas pues también tienen un papel importante en el desarrollo de la conducta que nos lleva al consumo de drogas, ¿no? De tal forma que nosotros acabamos de publicar este trabajo hace un par de semanas, ¿no? Es una revisión que se llama, pues, como lo pueden ver ahí, la pérdida de sueño y la adicción. Consideramos que era importante hacerla como muy general, intentando atraer la atención de que la reducción de las horas de sueño, el cambiar el tiempo en que uno duerme, potencialmente puede llevar a desarrollar una conducta adictiva. En esta revisión nosotros proponemos esta hipótesis que les he estado platicando y que se ejemplifica en la siguiente figura. Tenemos al sistema de la recompensa, ¿no?, ya por las tres áreas que para nosotros son claves: el área ventral tegmental, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. E insertamos un elemento adicional, que son las células orexinérgicas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Con la vigilia prolongada o con la restricción crónica de sueño, el sistema orexinérgico está de manera activa porque se requiere para mantenernos despiertos por la privación sostenida a la cual estamos obligando, en este caso, a los animales que se exponen a este esquema de restricción crónica, ¿no? Esta sobreestimulación del sistema orexinérgico por el aumento de la vigilia prolongada potencialmente lleva a una activación sostenida de las neuronas del BTA. Esta activación sostenida de las neuronas del BTA por las orexinas liberadas por la vigilia prolongada favorece la expresión de delta FOSB. Esto es un efecto en cascada porque entonces BTA envía sus proyecciones excitatorias, prácticamente dopamina, al núcleo accumbens, ¿no?, a la corteza prefrontal, para favorecer la activación de estas neuronas y en consecuencia favorecer la expresión a su vez también de delta FOSB. Esto se explicaría en este esquema que ustedes pueden consultar en este documento, en donde se ve, por ejemplo, que cuando hay alteraciones a la estructura del sueño, ¿no?, hay un daño a la estructura del sueño
ya sea por despertares recurrentes, por privaciones sostenidas y crónicas, ¿no? Por despertares anticipados, ¿no? O por irnos a dormir más tarde, es decir, por incrementar los tiempos de vigilia. Esto nos puede hacer vulnerables si se mantiene este estímulo de manera crónica, pues a una alteración en las funciones cognitivas, a la toma de decisiones y potencialmente al consumo de drogas. Y el consumo de drogas podría llevarnos a un incremento en la actividad oretsinérgica, ¿no? Acuérdense que las orexinas facilitan el consumo de drogas, ¿no? Como ya les mostré en el experimento ese de la cocaína. Si yo bloqueo la acción de las orexinas, se evita el consumo de drogas en estos modelos. Entonces, la activación del tono oretsinérgico llevaría a un consumo crónico de sustancias y el consumo crónico de sustancias a una alteración de sueño y se vuelve a repetir el esquema de manera, es un círculo vicioso como le llaman, ¿no? Por el contrario, si ocurre un incremento en el tono oretsinérgico, pues esto me lleva a una alteración del sueño, ¿no? Por ejemplo, insomnio, ¿no? Un insomnio sostenido y de nuevo se repite el esquema, ¿no? De tal manera que la interacción entre estos tres factores, consumo de drogas, incremento de la actividad oretsinérgica y alteraciones en las funciones de decisión, ¿no? Derivadas de alteraciones en el sueño, potencialmente llevarían a este consumo de sustancias, ¿no? En este momento, perdón. Perdón que Sí, te no, interrumpa. adelante. ¿Este proceso puede ser reversible? Es decir, ahorita lo que entiendo es que la vigilia prolongada puede promover todos estos cambios que nos has comentado, pero ¿es posible que se pueda revertir? Pues no te podría decir en este momento porque habría que demostrarlo. Lo que no sé, hay muchos trabajos que han mostrado que la alteración en el patrón de sueño favorece el consumo de sustancias, ¿no? Yo les hablé de que hicimos el consumo de alcohol, pero hay otros ejemplos con otras sustancias, ¿no? Lo que habría que hacer es permitir que los animales en los esquemas biomédicos, ¿no? De investigación puedan recuperarse lo que se llama rebotar o el rebote de sueño. Y si ese rebote también se tendría que ser, pienso yo, crónico, ¿no? O sostenido por varios días, dependiendo del esquema de restricción. Y si ese rebote es capaz de revertir, por ejemplo, bajar los niveles de expresión de delta Fos, ¿no? Ese sería como el primer experimento que habría que hacer para demostrar que el sueño en realidad está evitando que el sistema se vuelva vulnerable a la adicción. Esto ocurriría en un esquema crónico, ¿no? De muchísimo tiempo, en que si lo vemos en las personas, se prive de sueño, altere sus patrones de sueño, se vuelva crónico, ¿no? Esto puede hacer que el cerebro se vuelva sensible al consumo de las sustancias. Algo interesante del esquema este de libre elección que les platicaba de los roedores es que el animal pues no está forzado a consumir la sustancia, como en otros esquemas de preferencia de drogas, sino que la rata elige libremente qué quiere tomar, agua o alcohol. Y parece ser que la restricción del sueño hace que esa rata prefiera consumir alcohol. Es decir, algo le hizo al cerebro la falta de sueño que el animal prefiere la droga en lugar del agua. El animal puede elegir en este esquema de elección. Y es lo que pensamos, que en un paciente, llevando esto a un paciente, si el paciente tiene problemas de sueño y le pongo la droga enfrente, el alcohol enfrente, pues lo más seguro es que elija el alcohol con respecto al agua, porque el cerebro tiene cierta preferencia por esa sustancia, ¿no? Y los estudios clínicos han mostrado eso. Ahora lo vimos que en las ratas pues también ocurre lo mismo. Hay preferencia por la droga si está presente la droga en el entorno, ¿no? Y si yo le pongo a ese sistema o le quito el sueño a esa rata, el animal prefiere consumir la droga. Y eso para mí se me hace muy interesante porque uno tiene el animal y nosotros tenemos la elección, pero si el cerebro es vulnerable por la falta de sueño, preferimos la sustancia en esquemas crónicos de privación o de restricción de sueño. Y lo interesante pues sería probar que sea un efecto vulnerable, ¿no? Perdón, reversible, que el sueño pueda revertir esta conducta adictiva. Fabio, tengo otra pregunta, ya que entraste a la fase de discusiones y de, pues aquí especular cosas, vi ya las tablas, ¿no? En donde todas algunas sustancias de abuso
cambian la expresión de CEFOS, ¿no? Y a esto tú le estás llamando vulnerabilidad para un trastorno por consumo de sustancias. Pero hablando específicamente de alcohol, yo me atrevería a decir, y puedo estar equivocada y por eso lo voy a comentar. En este caso, los sujetos que están privados del sueño, pues obviamente que permea la ansiedad, ¿no? Están en un estado que no es, lo voy a poner entre comillas, agradable para el humano, para la rata, no sé, pero ese estrés, la rata no quiere estar ahí, el humano no quiere estar ahí, ¿verdad? Y entonces, pues el alcohol es una sustancia que pues te genera este estado de a dosis bajas, ¿verdad? Pues como que de tranquilidad, de relaja, de qué rico tomarme una copita de alcohol, supongo que sí, ¿no? O por lo menos la experiencia que yo tengo con las ratas, cuando les doy este esquema de elección libre, pues en realidad no es que yo vea que la rata se vuelva alcohólica y mucho menos que consuma dosis de alcohol que le permitan por lo menos perder el control motor al cabo de las 24 horas, ¿no? Entonces me imagino que las tienen en un estado como pues de relajación, ¿no? De cero ansiedad. Y que esto obviamente pues podría facilitar que el consumo cada vez se vaya elevando, ¿verdad? Pues es un estado que si quiere visitar con frecuencia es agradable y ahí radicaría la vulnerabilidad en cuanto al alcohol, me imagino, ¿no? Entonces, no sé si con las drogas psicoestimulantes pase lo mismo. Esa es una pregunta que te tengo. Porque si no es así, entonces yo me estoy planteando mal hipótesis, ¿no? No sé qué le pasa al cerebro cuando está privado de sueño, está acelerado, ¿no? Está en un estado de ansiedad y le meto una droga psicoestimulante. Y hago la pregunta porque entonces si en este sistema de recompensa vamos a tener la capacidad de fortalecer su actividad tras el sueño, pues entonces hay que buscar una estrategia para los jóvenes que están estudiando cualquier carrera, ¿verdad? Que se privan de sueño y que en vez de que se vayan por el alcohol o alguna otra droga, pues tratarles de estimular esta área ventral tegmental con algo, una conducta, algo que pues que no los lleve a un patrón desadaptativo de ejecutar esa conducta con mucha frecuencia, ¿no? Como el consumo de sustancias. Eso es lo que estaba pensando, Fabio, nada más. Si sabes algo acerca de los psicoestimulantes, ¿qué piensas? Sí, gracias, Mónica. No, mira, con psicoestimulantes no lo sé con precisión, pero estoy seguro que el efecto debe ser distinto, ¿no? Aquí tendríamos que desarrollar diferentes estrategias para demostrar. Primero, el alcohol pues es sedativo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que las ratas pues sí eligen consumir el alcohol porque no tenemos un esquema de adicción, no un modelo de adicción. Es un esquema de preferencia únicamente. El animal lo restringes del sueño y prefiere alcohol con respecto al agua. Es un esquema de simple preferencia. No desarrollamos la adicción o el alcoholismo en la rata. No tenemos las características propias de la adicción. Y el alcohol es un sedante, entonces, y además la restricción del sueño produce pues rebote, ¿no? O sea, el animal va a querer compensar el sueño perdido durante esas 4 horas que no lo dejamos dormir. Algo que no hemos hecho es, por ejemplo, registrar a las ratas, registrar el sueño y saber si esos animales durante los 7 días de restricción del sueño están rebotando, ¿no? ¿Cuánto están rebotando? Y si ese rebote entonces no es suficiente para evitar la preferencia por el alcohol. Ver cómo duermen esas ratas bajo el esquema de preferencia de alcohol. Como sabemos, el alcohol va a alterar la estructura del sueño, ¿no? Entonces, potencialmente el sueño de esos animales bajo ese esquema de restricción, pero además con el consumo de alcohol, va a ser diferente. Y eso también tendríamos que evaluarlo para saber cómo es el patrón de sueño de esos animales en esas condiciones. Entonces, sí, tu comentario es muy, muy adecuado y sí llevaría a explorar otras sustancias. Esta hipótesis es un esquema que podría explicar por qué, bajo las condiciones de restricción, hay una hiperactividad del sistema de la recompensa que podría potencialmente estar mediado por un tono orecinérgico elevado, consecuencia del mantenimiento de la vigilia prolongada, ¿no? En consecuencia, la restricción o las vigilias prolongadas, de manera crónica, e insisto en esto, podrían hacer que el cerebro de esta persona, de ese sujeto, sea vulnerable cuando está expuesto a la droga. Si potencialmente no pones la droga, a lo mejor, pues no hay
preferencia por la droga porque no está presente en el entorno. Pero si lo pones en el entorno, potencialmente entonces vas a preferir la sustancia, en este caso el alcohol, con respecto a otra bebida o a otra sustancia, si está restringido o privado de sueño. ¿Sí? Muy bien, entonces, en resumen, tenemos que la sobreestimulación de las neuronas del BTA por orexina, como les manejo en el sistema hipotético, podría facilitar la sensibilización del sistema de la recompensa para desarrollar potencialmente la adicción, ¿no? La expresión sostenida de delta FOS en el circuito de la recompensa, ¿no?, podría llevar a esos mecanismos de plasticidad estructural que les comentaba, ¿no? CDK5, dependiente de la expresión de delta FOSB, y esto lleva a la formación de espinas dendríticas y a que el circuito se fortalezca. Esos son experimentos que en este momento estamos nosotros realizando, estamos evaluando si la restricción crónica de sueño lleva a expresión, como ya sabemos, de delta FOSB y de CDK5, ¿no? Y si además hay cambios en la arborización de las dendritas, ¿no?, en la corteza prefrontal y en el hipocampo, de animales expuestos a este mismo esquema, ¿no?, para ver y comprobar esto que les estoy diciendo, ¿no? Por lo tanto, entonces, el sueño de calidad potencialmente puede evitar, ¿no?, que el sistema de la recompensa se sobreestimule, ¿no?, y en consecuencia, pues tomar malas decisiones, como sería el consumo de la sustancia, ¿no? Entonces, las vigilias prolongadas y el evitarlas puede hacer que el sistema pues no sea vulnerable a desarrollar este tipo de conductas, ¿no? Ya para finalizar, me voy a ir un poquito más rápido, ya son las 11, estaba viendo, es que hicimos otros experimentos exponiendo a los animales a otro tipo de estímulos con esta pregunta que me hacía, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es si la restricción crónica de sueño en este esquema que ya les he platicado de 4 horas diarias de restricción durante 7 días consecutivos llevaría a que los animales prefieran cierto tipo de alimentos, ¿no? O sea, alimentos suculentos, como los llama el doctor Oscar Prospero. Yo les decía palatables, pero creo que palatables no es una palabra tan propia para esto, pero creo que se entiende que pues, es rico, suculento el asunto, ¿no? Es Y que no entonces, existe en español palatable. sí. Así que los suculentos, ¿no? Entonces, esos alimentos ricos, ¿no?, sobre todo ricos en carbohidratos, pues pueden ser detonados su consumo por la restricción del sueño. Entonces, en este mismo esquema, lo que hicimos, y es que ya se sabía, ¿no?, que la restricción de sueño pues, puede favorecer el consumo de estos alimentos, incremento en la masa o en el peso corporal, como se ilustra aquí entre los controles y los privados de sueño, ¿no?, que aumentan progresivamente su peso corporal y prefieren, obviamente, pues el consumo de alimento se incrementa sustancialmente, ¿no? Entonces, la pregunta era, bueno, si exponemos a los animales a dos estímulos que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, la preferencia por sacarosa, ¿no?, que es un esquema muy utilizado en neurociencias de la conducta para ver pues, los estímulos hedónicos, comparar si el animal tiene cierta preferencia por este edulcorante, ¿no?, por esta sustancia, y compararlo con otro que tenga un poder edulcorante más poderoso, como es la stevia, ¿no? Entonces, probamos dos sustancias, una de sacarosa, que yo ya sé y está reportado en la literatura que los roedores, las ratas, tienen una alta preferencia por sacarosa, ¿no? Y pusimos el segundo estímulo, que es la stevia, que tiene un poder edulcorante mucho más fuerte que la sacarosa. Se requiere menos concentración para darle dulzor, pero tiene un poder de endulzante muy, muy poderoso, ¿no? En el mismo esquema de elección libre, ¿no?, expusimos a los animales a agua, sus dos bebederos, a agua más sacarosa, un bebedero con agua, otro con sacarosa al 1%, ¿no?, ahorita les digo por qué, y a otro grupo de animales con agua y stevia a una concentración de 0.05%, ¿no? Un grupo de animales control que no fueron restringidos de sueño y otro grupo de animales que se restringieron de sueño en el esquema 4 horas, 7 días, ¿no? Estas dos dosis las calculamos pues determinando la curva dosis-respuesta para encontrar las dos concentraciones
que fueran igualmente preferidas por las ratas, ¿no? De eso no les puedo platicar ahora porque me llevaría más tiempo, pero simplemente comparamos diferentes concentraciones de stevia y sacarosa para encontrar cuál es la que preferían de igual manera los animales y no estuviera sesgado, digamos, que al darle yo una mayor concentración, el efecto fuera por la concentración y no por la preferencia de la sustancia. De tal manera que 1% de sacarosa fue la de igualmente preferida que 0.05% de stevia. Y vimos el efecto de la restricción del sueño sobre el consumo de estas sustancias, pero además evaluamos la expresión de delta FOSB, como ya lo hemos hecho, y la activación de las neuronas oretsinérgicas, ¿no? Que ahora ya, de acuerdo a la hipótesis que les platiqué, pues tiene sentido estudiarlas. De manera sorpresiva, y en esta gráfica quiero que ustedes pongan su atención, encontramos que con los animales que se restringen de sueño, en este esquema ya probado con el consumo de alcohol, no hay un efecto significativo sobre el consumo ni de sacarosa ni de stevia. Es decir, la restricción del sueño por 4 horas, 7 días, no hace que el animal consuma más sacarosa, pero tampoco hace que consuma más stevia. Prácticamente no hay diferencia en ninguna de las condiciones, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué bajo este estímulo no hay cambios en la preferencia y en el consumo de estas sustancias, ¿no? Cuando nos fuimos a ver delta FOSB, bueno, el resultado se volvió todavía más interesante. ¿Por qué? Perdón, Fabio. Sí. Solamente un comentario si pones tu Sí. gráfica anterior. Y a veces nos pasa un poquito desapercibido, pero a mí me parece que siempre merece la pena contemplarlo. Y es tu grupo control, es decir, entiendo que el sueño ad libitum, ¿sí? Uh-huh. ¿Verdad? Es correcto, sí. Tiene más dispersión en el consumo de estos 3 fluidos, le voy a llamar agua, Uh-huh. agua con sacarosa y agua con stevia, que tus grupos restringidos de sueño. Y no voy a argumentar más, solamente te quería llamar la atención de que hay más variabilidad, Uh-huh. por lo que me parece que un análisis diferente de estos grupos pudiera señalarnos que sí hay diferencias, tal vez con algunos sujetos. Yo no sé de cuánto es tu N aquí, pero tal vez con Son algunos 10 animales, 10 animales uh-huh. por grupo. Algunos sujetos pudieran ser más sensibles en el grupo control y esa sensibilidad pues pareciera que desapareciera con la restricción de sueño. Pero en fin, simplemente tal vez para pensar en una diferente estadística, que sería la estadística probabilística, más que la que usamos siempre, ¿verdad? Entonces, en fin, damos un comentario para que si los detalles te interesan, pues platicamos, pero me parece que pudiera haber algo más ahí. Adelante, Fabio. Claro, Oscar, no, y gracias por la observación. Sí, esto lo estamos terminando, está en revisión el resultado de esto en la publicación, porque sí, hemos hecho una serie de pruebas estadísticas para buscar las potenciales diferencias, pero nos ha costado, Oscar, encontrar esas diferencias. Tienes razón en esta dispersión de los grupos, del grupo control, ¿no? En las comparaciones, digamos, control con restricción de sueño de agua, no hay una diferencia, obviamente, ¿no? Cuando comparamos grupo 1 a 1, digamos, con su respectivo control, no vemos esa diferencia y potencialmente podría ser, por esto que mencionas, por la dispersión de los controles. Algo que podríamos hacer es, y que no hemos hecho todavía, es separar a la población de las ratas en esos esquemas de bajos, altos consumidores, digamos. Sabemos que las poblaciones de los sujetos no siempre se comportan de manera homogénea. Hay individuos en la población que consumen más y que esa diferencia en el consumo está dada por ellos, porque también hay ratas que consumen menos. Se ha visto que hay una cuestión ahí genética, ¿no? En la preferencia o en el consumo de estas sustancias y que las poblaciones pueden dividirse en altos y bajos consumidores. Podríamos hacer también ese esquema y evaluar si dentro de nuestra población de sujetos de estudio encontramos esa distribución. Porque ya hay estudios demostrados que al menos con sacarosa, con stevia no hay nada,
pero con sacarosa sí hay algunos reportes que han mostrado que la restricción del, bueno, la privación de sueño ahí sí favorece un consumo importante de sacarosa. Nosotros en este esquema de restricción de 7 días no encontramos ese efecto, ¿sí? Que es diferente a privar a una rata 24 horas o 8 horas de sueño. Es un esquema distinto y el efecto potencial también es diferente. Pero sí, Oscar, vamos a hacer un análisis y claro, con gusto lo podemos platicar. Ahora, cuando nos fuimos a ver la expresión de delta FOSB en las mismas regiones que ya hemos estado platicando, pues ahí la historia fue diferente. Ahí sí hay un efecto de la restricción del sueño sobre la expresión de delta FOSB. Aquí las barras que tienen azulado o rayado que ustedes pueden ver representan los grupos restringidos de sueño, ¿sí? En la corteza prefrontal, ¿no? Y pueden ver que la restricción del sueño sí está favoreciendo un incremento importante en la expresión de delta FOSB. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, pero si no hay una diferencia en la preferencia y en el consumo, pero sí una diferencia importante en la expresión de delta FOSB comparado con los animales de sus grupos control. Y lo mismo ocurre cuando vemos en el núcleo accumbens, ¿no? ¿Sí? Este efecto, ¿no? Y lo vemos también cuando evaluamos al BTA, ¿no? Que ya te ve aquí es BTA, ¿no? También hay un efecto, aunque el número de células que tenemos en BTA en esta condición es muy poquito, sin embargo, bueno, se pudo hacer una comparación entre grupos y BTA de nuevo tiene un efecto sobre, la exposición a estos edulcorantes tiene un efecto sobre la expresión de delta FOSB que se detona con la restricción del sueño. Sin embargo, cuando vamos a evaluar el número de células orexinérgicas que se presentan en las condiciones de sacarosa y stevia y en las condiciones de restricción de sueño, pues vemos que aquí no hay un efecto, es decir, las células orexinérgicas en este esquema de preferencia de estos edulcorantes no muestran una sobreactivación o un mayor número de ellas en el hipotálamo lateral, ¿no? Entonces, esos resultados en general, pues sí son interesantes, complicados en su explicación, porque en el esquema de restricción del sueño no hay una diferencia aparente, salvo que tengamos que reanalizarla, en la preferencia y en el consumo ni de stevia ni de sacarosa, pero sí una diferencia sobre la expresión del número de células positivas a delta FOSB sin cambiar la expresión de las células orexinérgicas, ¿no? Y este resultado, pues potencialmente podría, en nuestra hipótesis, si la recuerdan, las orexinas son las que tendrían la mayor actividad para potenciar la actividad de BTA. En este esquema, al menos de edulcorantes, pues parece ser que eso no es cierto. Que BTA, pues, que las orexinas no están tan activas y que por en consecuencia, pues BTA tampoco estaría sobreestimulado por este esquema de restricción de sueño. Sin embargo, el consumo... Perdón, Fabio, sí. Esto nada más fue restricción de sueño, ¿verdad? Nunca hubo restricción de alimento ni nada de eso. No, nada. Son Okay. alimento ad libitum y consumo del edulcorante. Así es, solo restricción de sueño. Y Fabio, ¿no calcularon el ingreso de calorías, ya que las ratas pues tienen un ponderostato muy estable y cuando se meten calorías de otra manera, por ejemplo con alcohol, reducen el alimento balanceado que se les da? Y a final de cuentas siempre consumen la misma cantidad de calorías por unidad de peso, ¿verdad? Entonces, Claro. no sé si eso lo hicieron en este estudio. No lo hicimos, Oscar. Por ejemplo, cuando comparamos la cantidad de alimento consumido, no hay diferencias. Es decir, los animales consumen a lo largo de todo el experimento la misma cantidad de alimento a lo largo de todas las semanas. Entonces, eso nos haría pensar, ¿no? Digo, no hicimos la medición de calorías directamente, pues que no hay una alteración en el consumo sumatorio, ¿no? De más ingesta calórica. Entonces, en resumen, con respecto a estos resultados, bueno, que la restricción del sueño no favorece el consumo de sustancias suculentas, al menos no una preferencia sobre el consumo de
sacarosa o de stevia, ¿no? Pero los alimentos suculentos producen un incremento significativo en la expresión de delta-FOSB en el circuito de la recompensa, lo cual creo que sería algo importante a considerar, dado que el consumo de stevia, sobre todo en los planes dietéticos, es elevado en la población y que esto potencialmente esté favoreciendo la expresión de esta proteína, que acuérdense que puede hacer al sistema cerebral sensible a desarrollar procesos adictivos, porque finalmente pues, es un regulador de la expresión de otros genes que tienen que ver con el fortalecimiento de estos circuitos que son alterados por el consumo de sustancias que producen adicción. No digo que la stevia sea una droga, pero potencialmente lleva o hace lo mismo, ¿no? A nivel de la expresión de delta-FOSB. Y finalmente, pues que el efecto positivo de la restricción del sueño sobre el consumo de drogas o alimentos suculentos va a depender de la valencia del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que la restricción del sueño va a favorecer el consumo de una sustancia dependiendo qué tan intenso sea el efecto que esta sustancia tenga. Pensamos que el alcohol es un estímulo con una valencia mucho mayor comparada con la stevia o la sacarosa y por eso se da una preferencia inducida por la restricción del sueño. De tal manera que la restricción del sueño va a generar este efecto siempre dependiendo de la valencia del estímulo. Entre más poderosa es la valencia del estímulo, más probabilidad hay que la restricción del sueño favorezca el consumo de esta sustancia. Habría que probarlo con otras, como decía la doctora Mónica, ¿no? Para tener más robustecida esta aseveración. Y bueno, finalmente quisiera agradecer pues, a la gente que está involucrada en esto que les acabo de platicar, a mis estudiantes y a mis colegas, ¿no? A Luis Muciño, el que ha hecho los estudios de los alimentos suculentos, a Fernando, que está trabajando lo de delta-FOS y CDK5 y la arborización dendrítica para probar esta parte de la hipótesis, al doctor Mario, que es el técnico de laboratorio, un elemento muy importante, y a mis colegas, al doctor Jonathan, al doctor Juan Carlos, al doctor Arturo Benebra, con los que hemos discutido esta revisión que les acabo de platicar y hemos planteado esta hipótesis que donde obviamente tenemos que explorar muchísimas cosas para poderla demostrar, y al fondo CONACYT, pues, que ha apoyado todos los experimentos que les he platicado esta mañana. Por mi parte sería todo, agradezco mucho la invitación de nuevo y bueno, si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Sí, Fabio, por favor, ojalá y no tengas prisa porque quizá haya preguntas que me No, de gustaría ninguna que... manera, yo, con mucho gusto. Muy bien, pues lo tenemos abierto a preguntas por si alguien quiere intervenir, participar, por favor. Yo tengo una pregunta. Perdón, los que están conectados por Facebook, escriban su pregunta, la doctora Alejandra estará checando que se reciba y se la planteará al doctor Fabio. Muchas gracias. Adelante, Aline. Sí, quería preguntarle, bueno, agradecerle la plática, doctor, súper interesante, y preguntarle si ha hecho experimentos o sabe de otros grupos que hayan bloqueado la actividad de este delta-C-FOS o de su cascada río abajo y por lo tanto modificar la preferencia de alcohol o de alguna otra droga de abuso. Y mi segunda pregunta es, ahora entiendo que están haciendo una restricción de sueño, pero si se pudiese de alguna manera modelar hipersomnia o exceso de somnolencia en los animales y si esto podría cambiar la preferencia, porque entiendo un poco que la preferencia por alcohol, aparte de ser medida por estos mecanismos, también tendría que ver con sus efectos sedantes, ¿no? Claro. Perdón, sí, mira, Fabio, si quisieras dejar de compartir la pantalla, sí, claro, para que nos veamos en grandecito todos. A ver, déjame ver. Ahí está, ¿verdad? Gracias. Ya está, Ok, perfecto. listo, perfecto. Sí, con respecto a la primera pregunta, sí, claro. Nestler, que es uno de los que descubrió esta asociación entre delta-FOSB y el consumo de drogas, ha generado una serie de modelos muy interesantes, entre estos los ratones knockout a delta-FOSB o la sobreexpresión de delta-FOSB. Y en ambas condiciones, en los knockout, el consumo de drogas con cocaína, sobre todo, son los experimentos, se detiene. Es decir, hay una asociación directa entre delta-FOSB y el consumo o la autoadministración de cocaína. Y cuando sobreexpresas la proteína, pasa lo mismo. Hay un sobreconsumo de la sustancia. Entonces, por eso él dice que delta-FOSB es un switch que es el que se enciende o apaga para desarrollar procesos de adicción. Entonces, sí hay modelos en ese sentido, ¿no?
Con respecto a la segunda pregunta, es un poco lo que comentaba la doctora Mónica, ¿no? Que le decía que esos sistemas de rebote de sueño inducidos por la restricción, tendríamos que evaluarlos para ver qué tanto los animales están compensando su sueño y descartar del efecto sedante que tiene el consumo de alcohol. Porque yo estoy seguro que esos animales que están consumiendo más alcohol durante la restricción están durmiendo diferente. No sé, potencialmente el alcohol suprime el sueño REM. Eso es lo que se sabe, ¿no? A lo mejor estos animales están suprimidos de sueño REM, no lo sé, habría que medirlo, y está aumentando el sueño lento por el efecto de la sedación, pero del alcohol. Entonces, habría que evaluarlo y ver cómo es que el sueño de estos animales que prefieren alcohol está afectando el consumo de alcohol y la expresión de delta-FOSB. Es decir, se podrían hacer correlaciones entre la fase alterada durante la restricción de sueño sobre el consumo de alcohol y la expresión de delta-FOSB. Porque modelos de hipersomnolencia no hay que yo conozca, al menos que hagas un noqueo de la orexina, por ejemplo, ¿no? En donde los animales ya no son, bueno, son somnolientos, pero son narcolépticos. Entonces ya hay otro padecimiento ahí diferente, pero de hipersomnolencia en modelos animales yo no conozco ninguno, no sé, Oscar, si tú conozcas alguno, pero estoy seguro que no existen. Es muy difícil hacer eso, muy difícil. Alejandra, no sé si quieres proceder a leer alguna pregunta. Sí, yo también tenía una pregunta, pero la dejo para el final. Pues muchas gracias, doctor Fabio. Estuvo muy interesante y muy bonita su presentación. Y bueno, pues le leo unas preguntas y comentarios de quienes están por Facebook Live. De Walter Caballero pregunta, ¿qué pasa con la gente que toma café para mantenerse despierto? Entiendo que hace más riesgoso el consumo de alcohol. Bueno, el café yo te diría que es saludable, ¿no? En general, porque yo tomo mucho, ¿no? Pero hay una relación aquí muy interesante que, bueno, no tenemos tiempo de platicar de todo, pero la adenosina es una molécula que se ha asociado mucho a la regulación del sueño, pero que también es afectada por el consumo de alcohol. De hecho, hay una línea de investigación muy fuerte donde se ha visto que potencialmente la adenosina sea la molécula que esté atrás del efecto sedante del alcohol, ¿no? Porque de hecho el alcohol parece ser que afecta la unión de los receptores de adenosina para producir el sueño, ¿no? Que es lo que hace la adenosina propiamente. Y hay una investigación por ahí al respecto, ¿no? Entonces, el café, pues lo que hace es bloquear justamente los receptores a adenosina, la cafeína, y por eso nos mantiene alertas o despiertos, ¿no? En modelos crónicos de consumo de cafeína habría que evaluar si hay una preferencia por ciertas sustancias, ¿no? Además del café, por ejemplo, alcohol, ¿no? Que es el más sencillo de probar, ¿no? Así que habría que probarlo para ver si este alertamiento sostenido inducido por el consumo crónico de café puede llevar a detonar el consumo de otra sustancia que produzca adicción, como el alcohol, ¿no? Habría que hacer el experimento y me parece una propuesta interesante. Perfecto, muchas gracias. Aquí también de José Luis Vázquez, pregunta que muy interesante la presentación, gracias. ¿Qué nos pueden comentar sobre la forma de aplicar estos hallazgos de modelos animales en las personas que buscan tratamiento para problemas por consumo de sustancias? Sí, esa es una pregunta que me parece fabulosa. Yo quisiera tener esa respuesta y decirles, hagan esto para evitar que los pacientes consuman las drogas, pero no puedo decirles, ¿no? Porque no lo sé. ¿Qué les puedo recomendar? Bueno, de entrada estamos, por lo que les acabo de platicar, tener un sueño de calidad, con lo que eso implica, puede reducir el riesgo de desarrollar una conducta adictiva, si así lo quieren ver, o la preferencia por una sustancia que produzca adicción. Aquí estamos viendo que el sueño es importante y nos protege, un sueño de calidad, un sueño adecuado, nos puede proteger de ser vulnerables a la adicción. Entonces, lo vemos en adolescentes, por ejemplo, la cantidad de horas de vigilia que tienen, es decir, permanecen mucho tiempo despiertos, pero son también muy sensibles al consumo de drogas, ¿no? Tal vez esa relación entre la reducción de horas de sueño en la adolescencia y su vulnerabilidad al consumo de sustancias tenga una relación muy estrecha. Duermen poco y son muy vulnerables al consumo de sustancias, porque además su cerebro todavía no está completamente desarrollado, ese circuito de la recompensa, esa corteza prefrontal,
aún es inmadura y todavía se puede hacer más sensible, ¿no? Digamos, al consumo de una sustancia. Y si yo además lo privo de sueño de manera recurrente, pues obviamente el sistema se hace más sensible. ¿Qué recomiendo? Pues hay que dormir las horas que uno necesita para mantenerse sano en muchos sentidos y entre ellos evitar pues, el consumo de sustancias que nos puedan volver adicto en algún momento. Yo creo que la gente que se dedica al tratamiento de las adicciones debería de hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto duerme usted? ¿Duerme bien? ¿Duerme mal? ¿Duerme poco? Es una pregunta que los médicos por lo general no hacen en las primeras consultas, ¿no? De primer contacto, pero yo creo que es una pregunta obligada en aquellos que tratan la adicción. ¿Cómo duerme? ¿No? ¿Cuánto tiempo duerme? Medir la calidad de sueño a través de los instrumentos indicados, porque por ahí puede también estar el problema. Muchas gracias. María Sandra Olmedo pregunta, de igual manera, ¿están en riesgo las personas que por su trabajo tienen que trabajar durante la noche? Claro, y eso lo mostraba en el trabajo de la doctora Carolina Escobar, ¿no? En este ejemplo de turnos rotatorios o de obligar a la rata a trabajar, ¿no? Entre comillas, o a estar despierta 8 horas continuas cuando no debe, pues favorece el consumo de alcohol. Y esto potencialmente hace que en poblaciones humanas ocurra algo parecido, ¿no? Entonces, el obligar al cuerpo a hacer algo que no le corresponde desde el punto de vista biológico altera prácticamente todo el sistema porque no solamente es que no duerma bien, sino que todo el sistema neuroquímico de regulación de la vigilia y del sueño, toda la cascada de hormonas que están acopladas al sueño o a la vigilia, se alteran. Y esto genera algo que se llama cronodisrupción. Y esta cronodisrupción es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades metabólicas y ahora potencialmente por lo que platicamos, pues también hacernos vulnerable al consumo de sustancias. Así que sí, están en riesgo potenciales de volverse adictos. Que, bueno, algo que entendí de tu presentación, Fabio, es que es muy importante entonces el medio ambiente, ¿no? Si está uno expuesto a alguna sustancia de abuso, bueno, pues entonces no nada más es la restricción de sueños, sino que aumenta la probabilidad con la exposición, ¿no? O sea, así es lo que nosotros pensamos. Si uno no tiene la droga, potencialmente ese riesgo se reduce, pero si te restringes de sueño y además te expones a la droga en el entorno, tu factor de riesgo de consumirla es más alto. Perfecto. Y un comentario también de Walter Caballero. Dice, por experiencia, eso de los alimentos suculentos o con altas calorías se consume más después de ingerir alcohol, pero nunca asocié el tema del sueño. Nada más un comentario ahí. Pues Claro. son todas las preguntas hasta ahorita. No sé si quisieras comentar algo al respecto, Fabio. Pues no. María Sandra Olmedo dice que muchas gracias, excelente ponencia. Sí, gracias. Pues yo nada más podría concluir diciéndoles que una de las funciones del sueño que podríamos ahora sumarle, ¿no? A esta lista enorme de para qué y por qué dormimos, pues es que dormir bien y de manera adecuada nos vuelve menos vulnerables a tener conductas nocivas, ¿no? En este caso, si hablamos particularmente del consumo de sustancias, nos vuelve menos vulnerables de volvernos adictos, ¿no? Hay que probar, obviamente, pues esto es solamente una aproximación pequeña, ¿no? Hay que probar muchas sustancias, hay que probar diferentes esquemas de restricción del sueño. Una hipótesis que tenemos también es que no es el mismo efecto si los se privan al inicio de la fase de luz o de sueño, ¿no? Es decir, en las primeras horas, que al final del ciclo de sueño, es decir, antes del despertar. Pensamos que el efecto potencialmente podría ser diferente. Y un poco pensando en el esquema de los humanos, es decir, no es lo mismo dormirse a las 3 de la mañana que despertarse a las 4 de la mañana para irse a trabajar. Es decir, si te duermes a las 3, toda la primera mitad de la noche te limitas de una cantidad de sueño N3 muy importante y después de las 3 de la mañana que te duermes hasta las 12 del día, tienes más abundancia de sueño REM, por ejemplo, ¿no? Eso en los humanos está bien demostrado. En las ratas no tanto, porque en las ratas no hay esta división tan pronunciada de fases, porque son policíclicos, pero potencialmente pensamos que los animales puede cambiar la sensibilidad, digamos, del sistema si te acuestas más temprano o te levantas más temprano, es decir, el efecto puede ser diferente. El sistema puede
cambiar en su sensibilidad. De tal manera que el sueño en ese sentido, pues hay que dormirse una hora adecuada y despertarse una hora adecuada para que nos volvamos menos vulnerables al consumo de estas sustancias. Así que yo espero que lo que les platiqué hoy ha sido de su interés y que se lleven eso, digamos, que el sueño es importante para evitar la vulnerabilidad a las adicciones, como les he platicado el día de hoy. Sería todo y muchísimas gracias. ¿Ya te tienes que ir, Fabio? No, de ninguna manera, ¿no? Bueno, entonces déjame hacerte una sugerencia. Perdóname, no me la vayas a tomar a mal. No, de ninguna manera. Porque, mira, lo que yo creo que globalmente tus experimentos me han enseñado hoy, es que no basta con un reforzamiento positivo para tener los mismos efectos moleculares cuando un sujeto está privado de sueño o restringido de sueño. O sea, los cambios cerebrales, a pesar de que las conductas sean parecidas, no es lo mismo. Es decir, lo que estás viendo con sacarosa y con stevia es un reforzamiento positivo porque primero no tienes restringido de nada a los animales en cuanto a ingestión, excepto la privación de sueño, digo, la restricción de sueño, que acepto que pues es la situación clave, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando le das un reforzamiento positivo, como es algo endulzado de la manera en que lo hiciste, no es suficiente para que haya cambios en el cerebro cuantificables y que muestren una diferencia significativa. Bueno, ese es reforzamiento positivo, pero con el alcohol pareciera que les das un reforzamiento negativo. Y eso querría decir que entonces no estás buscando los cambios en los sistemas semejantes, digamos, ¿no? Como ya lo dijo Mónica, es probable que el alcohol esté facilitando un efecto de reforzamiento negativo, es decir, el animal se estresa, el animal está ansioso en estas condiciones de restricción de sueño y el alcohol está afectando al sistema de defensa, como le llamamos nosotros, que incluiría amígdala, núcleo cámara estriada terminal, circunferencia anterior del cíngulo, entre otros. Y entonces hay que ver esa diferencia, Fabio, y ahí es donde te digo que no me lo tomes a mal, estoy sugiriendo que involucres pues al otro sistema, porque quizá lo que estamos viendo entonces son diferencias entre activar un sistema que nos da un reforzamiento positivo y activar un sistema que nos da un reforzamiento negativo, ¿no? Eso sería mi comentario y lo dejo para que lo tomes o lo dejes, pero ahí está, ¿no? No, y gracias, Oscar. En realidad siempre es bueno tener ese tipo de discusión, porque justamente este tipo de cosas, cuando tú las miras o las miran ustedes, pueden surgir otras ideas, ¿no? Otras formas de analizar los resultados, como me decías, de esta dispersión de los controles, ¿no? Esta parte de la discusión siempre es importante para mejorar lo que uno está haciendo. Yo te lo agradezco, ¿no? No lo tomo de ninguna manera mal, te lo agradezco. Y claro que lo vamos a hacer. Sí, efectivamente, los estímulos, como yo comentaba, pues son diferentes. Entonces, en función de la valencia del estímulo, podría depender el efecto sobre el circuito cerebral. Y la restricción del sueño, pues potencialmente podría favorecer o no la preferencia por este estímulo, dependiendo de la intensidad, ¿no? del mismo. Obviamente el alcohol, y aquí pues, la restricción del sueño sí, estoy seguro que hace que los animales estén ansiosos, ¿no? Habría que medirlo y medir la ansiedad de estos animales y ver si la consecuencia del consumo de alcohol pues es la ansiedad, ¿no? Derivada de la restricción del sueño, como ocurre en un paciente con insomnio, ¿no? En el cual pues obviamente la crisis, ¿no? De la abstinencia, etcétera, en pacientes alcohólicos, pues obviamente les evita que concilien el sueño y cuando ven el alcohol pues van sobre él, ¿no? Pero tal vez no por la falta de sueño, sino por la ansiedad y por el efecto gratificante y de sedación que produce el alcohol, ¿no?
Sí, habría que evaluar eso para tener unas conclusiones más fuertes de lo que estamos encontrando. Y sí, efectivamente, del reforzador positivo o negativo y el efecto diferencial que pueden tener en el circuito cerebral. Sí, Oscar, gracias. Gracias. Mónica parece que quiere intervenir. Sí, pues nada más aquí, tratando pues de seguir analizando todo lo que, bueno, más bien analizando todo lo que nos has mostrado, Fabio, y de repente me surgen algunas dudas e ideas, ¿no? que te comento, y es que si yo no tengo mala memoria, el delta FOSB, pues como tú lo mencionaste, ¿verdad? Se expresa en ciertas áreas, por ejemplo, en el área ventral tegmental y en el núcleo accumbens, tras el consumo de sustancias. Pero justamente este marcador tiene que ver en consecuencia con el aumento de los procesos dendríticos, ¿no? Y entonces esto, pues es como un proceso de memoria, ¿no? Entonces, esto querría decir, o por lo menos yo me lo imagino como que, bueno, pues en el caso de las adicciones, la rata está haciendo una asociación entre esto que me sabe bien rico y lo tengo que guardar en el accumbens y en el BTA porque me conviene, ¿no? Pero de manera simultánea, yo me imagino, y ahí es en donde viene mi pregunta, ¿verdad? Que hay otras estructuras en el cerebro que durante este proceso de consumo de sustancias también incrementan esta expresión de delta FOS, ¿no? Y pues la pregunta es, bueno, más directa es porque, ¿qué ocurre en el hipocampo, no? A mí me quedaría claro, quisiera pensar que también habría un incremento de delta FOS, yo no sé, tras el consumo de alcohol, ¿verdad? De esta manera, pero lo que me conflictúa un poquito, y aquí sí voy a pedir tu ayuda porque ya mi cerebro no da para más en cuanto al conocimiento que debería de tener, es la restricción de sueño, pues como que ahí sí creo que solo era la de sueño mor, ¿verdad? Pero no sé si tus ratas o algunos experimentos fueron privados de sueño mor o de todo el sueño, pero hay una inhibición de síntesis de proteínas, ¿no? Entonces como que serían como mecanismos de acción opuestos. Entonces, ¿qué está ocurriendo exactamente en el BTA? Que a pesar de la restricción de sueño, sí se genera delta FOS y sí hay una arborización dendrítica por la restricción de sueño, ¿no? ¿Por qué en esta estructura sí es rescatable la síntesis de proteínas? Bueno, claro, aquí... y luego le sumas el consumo de alcohol, ¿no? Luego todavía se lo sumas. Entonces, pues claro, ese sería el mecanismo, ¿no? De estar llevando al sujeto a un trastorno por consumo de sustancias o de alcohol, pero sí me conflictúa conocer este mecanismo y no hallo cómo conciliarlos. Sí, mira, la cuestión es que no es, en el esquema que les platiqué, no es un esquema de privación total de sueño. El animal sí tiene la oportunidad de dormir. Lo privamos, por decir, de 9 de la mañana a que son 4 horas, a 1 de la tarde, ¿no? Sí, ¿verdad? De 9 a 1 de la tarde, 7 días consecutivos, ¿no? El resto de las horas de la 1 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente, la rata va a dormir. Es lo que yo comentaba. Yo no sé cuánto duerme. Eso habría que hacerlo. Habría que registrarlas, ¿no? Y también registrarlas, los animales, por ejemplo, controles para saber cuál es la fase de sueño que yo estoy privando durante esas 4 horas de manera mayoritaria. Si es más REM, si es más no REM, ¿no? ¿Qué fase estoy quitando en esas 4 horas? Es algo que no sé. Eso no lo sabemos. ¿Qué fase de sueño estoy quitando durante las 4 horas? Pero lo que sí es cierto, y aunque no lo haya medido porque ya la literatura lo ha reportado, es que esos animales estoy seguros que van a compensar ese sueño perdido, van a rebotar durante las siguientes 20 horas que van a estar sin manipular. Entonces sí duermen, por lo tanto sí habría síntesis de proteínas, ¿no? Entonces ese no sería una inhibición total porque no es privación total de sueño. Así que esa sería la respuesta que te podría dar, Mónica. Ahora, delta FOSB, yo lo resalto hacia la parte del sistema de la recompensa porque nos interesa, es la parte que nos interesa, ¿no? Pero no es específico. Se expresa mayoritariamente en esas regiones y por eso se ha asociado al consumo de sustancias. Pero hay un trabajo reciente, creo que es del 2019, de la doctora Semba, ¿no?
que evaluó el efecto de 96 horas de privación de sueño total sobre la expresión de delta FOSB en todas las regiones del cerebro, un montón de regiones del cerebro. De manera bien interesante, en ese reporte no hay diferencias en el sistema de la recompensa, pero son 96 horas de privación total de sueño. Y encuentra diferencias bien importantes en áreas del hipotálamo que tienen que ver con el estrés. Y entonces ya dice, el estrés derivado de la falta de sueño total detona la expresión de delta FOSB. Pero es un esquema diferente. Entonces no es específico delta FOSB del proceso de la adicción. Puede ser detonado por otros estímulos, como el estrés, por ejemplo. Así que en este sentido, podría hacer otra serie de experimentos para demostrar qué tanto estrés produce la restricción crónica de sueño, ¿no? Y compararlo con un estrés equivalente para ver qué tanto afecta la expresión de la proteína. Pero sí, o sea, habría muchas cosas que explorar para ir descartando factores y robustecer el resultado y la hipótesis que tenemos. Sí, Mónica, Pues sí muy que bien. espero responder lo que me preguntaste. Sí. Fantástico. Sí, Fabio, Creo que muchas gracias. A ti. Creo que ya no hay más preguntas por el chat. Hola. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Lorena? Sí. Bueno, ya, pues muchas gracias por este seminario, doctor. Estuvo muy, muy bueno, súper interesante. Pero mi pregunta como que se sale un poco de tema. Ahorita vimos todo sobre la restricción del sueño y qué conlleva. Pero a mí me gustaría saber su punto de vista. Sé que ahorita no existe una teoría o algo que nos diga por qué o para qué dormimos, pero me gustaría saber usted qué podría decirnos. ¿Usted qué piensa de para qué o por qué dormimos? ¿Cuál es su opinión que tiene al respecto? Ok, gracias por tu pregunta y tus comentarios. Mira, yo doy una clase aquí en la universidad que se llama Conozcamos el cerebro estudiando el sueño. Es un curso que se da a estudiantes de la licenciatura de todas las áreas del conocimiento de artes, de música, de matemáticas, biología, química, medicina. O sea, tengo estudiantes de todas las áreas. Y entonces en la primera clase lo que hacemos es intentar definir qué es el sueño. ¿Qué es, no? Y entonces cada quien da su opinión. Al final, pues damos la definición, pero entonces yo les digo, ¿se han puesto a pensar que dormir puede ser un estado que, bueno, más bien, han pensado que dormir es un estado en el que somos vulnerables, ¿no? A ser atacados y que si tuviéramos un depredador, ¿no? Seríamos vulnerables a ser depredados. Pero en el contexto evolutivo, el sueño en los humanos y en la mayoría de los mamíferos, y sobre todo en aquellos que son depredadores, tenemos el privilegio de poder dormir muchas horas, porque no hay quien nos deprede. Si tú comparas la cantidad de sueño de un herbívoro con la cantidad de sueño que tiene un carnívoro como el león, es brutal la diferencia, ¿no? Sí. De hecho, han reducido los periodos de sueño MOR los herbívoros comparados con los carnívoros. Además de dormir más los carnívoros, tenemos más sueño MOR, que como decía la doctora Mónica, se asocia a la consolidación de la memoria, al aprendizaje y a la síntesis de proteínas, un montón de cosas complejas de la función cerebral. De tal manera que el sueño es un privilegio, ¿no? De las especies que están en el pico de la evolución, ¿no? Porque las aves tienen un sueño extraordinario, ahora se sabe que es unihemisférico, ¿no? Pueden dormir la mitad de su cerebro y volar. O sea, es algo increíble, ¿no? Es un privilegio de las aves y los mamíferos tenemos también el privilegio de dormir muchas horas. Y dentro de los mamíferos, los carnívoros, somos los que más cantidad de sueño tenemos. Y ese sueño es importante ¿para qué? Pues para muchísimas cosas. Yo pienso que el sueño es, la función más importante del sueño es que permite el desarrollo del cerebro. Si tú privas a un niño de sueño, en los primeros años de su vida, le vas a producir un daño terrible en su juventud, en su adolescencia, en su adultez, ¿no? Es algo que no se ha explorado mucho, pero el efecto de la privación de sueño en los primeros años de vida es drástico, ¿no? De tal manera que el sueño ayuda a que el cerebro se desarrolle. Si no dormimos, el cerebro no puede establecer esas conexiones, no puede establecer esos circuitos, no permite que esos circuitos maduren, que esos neurotransmisores y que esas hormonas tengan efecto. De tal manera que para el cerebro de un mamífero el sueño es
necesario. De hecho, el sueño es necesario para todos los organismos vivos, incluyendo invertebrados, que también tienen estados de reposo o parecidos a sueño, ¿no? De tal forma que esa sería mi respuesta. El sueño es importante para el desarrollo del cerebro. Gracias, doctor. Sí, a ti. Pues Fabio, muchísimas gracias. Creo que podríamos quedarnos aquí explotándote, pero no lo vamos a hacer en consideración de que tienes otras actividades y nosotros también. Entonces, te agradezco mucho. La verdad es que estuvo fascinante tu seminario. Realmente no solamente es lo que hayas dicho de evidencia experimental, sino ese mensaje que no se dice de palabras, sino que se dice de actitud, y que es la fascinación que tienes por los estudios que haces, que a pesar de la distancia y a pesar de que nada más te veo algo así como que del pecho para arriba, lo transmites muy, muy evidentemente. Entonces, muchas gracias, porque uno se queda entusiasmado, a gusto, como que, o por lo menos lo voy a decir por mí, pero aunque veo cabezas asintiendo que dicen que opinan lo mismo, nos quedamos como que nos hiciste el día, ¿verdad? Así es de que muchas gracias, que estés bien, y sigue trabajando porque necesitamos más información. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes esta mañana, compartir, que me hayan escuchado, sus preguntas, sus comentarios. Todo eso para mí me enriquece y finalmente aprendo cosas y voy a mejorar para la siguiente. Y claro que sí, tenemos muchas preguntas que hacer, espero que me dé tiempo a los años para responderlas. Gracias. Les mando un abrazo y cuídense gracias. mucho. Bye, bye. Muchas gracias, Fabián. No, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bye. Bye, bye.